Libertad fue controlado por un juez pasadas las 72 horas. Consideramos que es muy importante respetar esto, que es una de las garantías más importantes de todo el sistema de garantías que protegen al imputado, acompañándolo durante el recorrido de todo el proceso penal, inclusive hasta la ejecución completa de la sentencia en el caso de la condena, ya que afecta directamente la pérdida de libertad. Y que sea un juez quien lo controle está establecido en la Constitución, y no solamente en la Constitución, sino también en los tratados de derechos humanos que se incorporan a la letra de la misma, en el artículo 75, inciso 22. En el caso concreto, se entendió que era suficiente que un fiscal ponga a disposición del juzgado, de un juez, a la persona que estaba detenida. Nosotros entendemos que eso es insostenible jurídicamente, porque afecta directamente la garantía y en el caso concreto da preeminencia a una norma contenida en una ley provincial por sobre y en contra de lo que dice la Constitución provincial. Es decir, que la interpretación que se hizo, tanto en primera instancia como en la apelación, implican una interpretación restrictiva y contraria a lo que dice la Constitución Nacional. Simplemente esa es la postura de la defensa, no es nada, digamos, para nosotros realmente es inequívoca la interpretación que se tiene que dar, declarando la inconstitucionalidad en el caso concreto y por supuesto la inconstitucionalidad de la norma provincial que extiende más allá de los límites de la Constitución el plazo para el control de legalidad, de proporcionalidad y de razonabilidad de la medida que determina la pérdida de libertad de una persona, siendo la afectación más grave que se puede hacer porque es una cuestión cautelar. Es que la persona, hay que asegurar que la persona esté en el proceso. Si se elige la pérdida de libertad, que es la más grave de todas, mínimo tiene que ser controlado por un juez dentro de las 24 horas. Eso es todo. Una preguntita. Sí. ¿Qué se puede saber sobre el caso concreto por el cual se depone el recurso y cuántos otros casos similares hay detectados? Bueno, eso con respecto al caso concreto me gustaría que lo explique con más certeza, digamos, con respecto a conocimiento al caso, el defensor regional, que es Gustavo Franceschetti. Tenemos alrededor de 8 o 9 detenciones por día de personas por distintos delitos, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es que esa persona sea llevada ante un juez dentro de las 24 horas, como dice la Constitución provincial, y no dentro de las 72 horas, como dice la reforma al Código Procesal Penal de diciembre del año pasado. Y este planteo lo hemos hecho justamente por la masividad de casos que se nos presentan y porque nos interesa puntualmente que haya un control de los jueces, porque en esos primeros momentos, como había destacado ya la defensora provincial, es donde se dan la mayor posibilidad de hechos de violencia institucional. Y creo que es interesante que señalen desde los organismos que nos acompañan por qué ellos entienden que tienen que aportar una voz, en este caso en particular, porque va más allá justamente del caso particular y se extiende a una gran masividad de casos presentes y futuros, ¿no? En ese aspecto me gustaría agregar que hace 15 días publicamos el informe anual del año 2017 de violencia institucional. Y en ese informe surge lo que ya se viene repitiendo y que tampoco es nuevo porque también desde el plano de la teoría esto está demostrado, que el mayor índice de hechos de violencia se dan en los primeros momentos de cuando empieza un proceso, cuando una persona ya reviste la calidad de imputado, es decir, desde que se la señala como posible autora de un delito. Entonces, en esos primeros momentos, en ese primer contacto con la policía, es donde se da el mayor índice de casos de abuso y de violencia institucional policial, en este caso. En todo lo que es las distintas modalidades de la violencia institucional, el mayor número de casos de violencia policial y se da en los primeros momentos. Por eso es tan importante el respeto de esta garantía constitucional, que es el control judicial.
El juez tiene que tomar conocimiento de la persona y hacer el control de la racionalidad y la proporcionalidad y la necesidad de esa medida que el fiscal la puede pedir, por supuesto, y lo puede ordenar, pero debe ser controlada inmediatamente. Le damos la palabra al Federico del CELS, que quería hacer un comentario. Sí, buenos días, Federico Frón del CELS. Nosotros acompañamos el planteo de la defensa con un amigo Curiae. Entendemos que lo que están planteando es absolutamente razonable y es la interpretación de la ley y de la Constitución provincial, que es respetuosa de la Constitución nacional y de los tratados de derechos humanos, y es la única que se ajusta a nuestro sistema constitucional. Por eso es que nosotros los estamos apoyando con una presentación. Conocemos lamentablemente las situaciones que se dan a lo largo del país. Lamentablemente esta provincia no es la excepción. En la Ciudad de Buenos Aires acaban de sancionar un nuevo Código Procesal Penal en donde también modifican los plazos para que se haga el control de la legalidad de la detención. Y este tipo de situaciones son la vía de entrada a situaciones de violencia institucional. Quizás no son las más graves, los casos que más renombre llevan, porque no se tratan quizás de casos de muertes injustificadas en el uso de la fuerza, pero son aquellas invisibles que se dan todos los días, en donde se viola la libertad de una persona y a partir de ahí probablemente sucedan otro tipo de abusos que quedan bajo el radar, porque se entiende que una privación de libertad que luego se determina injustificada de 2, 3, 4, 5 días no es grave para el sistema. Nosotros entendemos que sí lo es, nosotros entendemos que representa responsabilidad internacional. Hay fallos del sistema interamericano que definen con mucha claridad que la mínima privación de libertad exige la mayor protección de la ley. Y esperar hasta como mínimo 72 horas para que un juez controle la legalidad de la detención, de la decisión que te priva de libertad, es absolutamente excesivo. Seguimos como Estado sin cumplir con las obligaciones de la Corte Interamericana en el caso Bulacio. Seguimos sin respetar los estándares que nos dijo el sistema interamericano en el caso Iván Torres. Y lo que nos parece a nosotros paradójico es, nadie nos sabe explicar, ni el Poder Ejecutivo cuando envía estos proyectos de ley, o los Ministerios Públicos Fiscales cuando los sostienen, en base a qué necesitamos esto como sistema de justicia. En la medida que el Estado autoriza una intromisión en el ciudadano, en este caso la libertad personal, el Estado tiene que proveer una justificación. Lo necesitamos para esto. Este tipo de medidas no hacen un sistema judicial más eficaz. Lo hacen más violatorio de las garantías de los imputados y no solucionan ni previenen el delito, no dan una respuesta frente al delito. Eso es una ilusión y no hay ninguna construcción empírica, no hay ningún trabajo de investigación que diga que tener más tiempo una persona en estas condiciones hace que el sistema sea más eficaz. Y el rol del Poder Judicial tiene que ser contestar frente a esto, controlar esto y dejarlo sin efecto. No puede ser avalar. El Poder Judicial, desde el primer juez hasta el último de todos, no puede avalar una detención en estas condiciones. Y aquellos que tienen la posibilidad de resolver sobre la constitucionalidad en este país, son todos, pero sobre todo los tribunales superiores, las Cortes Supremas, tienen que resolver al respecto. No pueden mantener este tipo de situaciones en la invisibilidad, en el oscurantismo, tienen que hacerse cargo de la responsabilidad y tienen que entender que acá hay una regulación que restringe una libertad personal sin ningún tipo de justificativo y que va en contra de la Constitución local, de la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos. Resumidamente, por estos motivos, el CELS acompaña al planteo de la defensa. Saludamos que sea la defensa pública la que dé esta discusión y esperamos que la Corte Suprema resuelva como entendemos que debe hacerlo. Muchas gracias. Las reformas se discute día a día en este duelo de prácticas que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, y lo que define a la justicia, la Corte Suprema en este caso, es lo que va a determinar el futuro de la reforma. Lo que tenemos que tener en claro es, como bien dijo Federico, no vamos a lograr un sistema más eficiente haciéndolo violatorio de garantías básicas como es el control de la detención. Por lo tanto, apoyamos el reclamo que está haciendo la defensa pública, esperamos que la Corte resuelva pronto porque lo que está en juego no es solo este caso particular, sino cómo se van a seguir tratando estos casos y creemos que la provincia y el sistema está preparado para cumplir con lo que ordena la Constitución sin necesidad de resolver esta clase de cuestiones que lo peor de todo es que blanquean la violación de leyes dentro de la costumbre o prácticas usuales del sistema. Estas prácticas bajo ninguna circunstancia pueden violar lo que claramente ordena la Constitución, que es un control inmediato por parte de los jueces respecto a la legalidad de la detención
E invitamos nuevamente a reflexionar con qué medidas podemos cambiar las prácticas que se están dando en el sistema. Por ejemplo, respecto al uso abusivo de la prisión preventiva, recordamos que Santa Fe la provincia a través de la Corte está impulsando la reimplementación de las oficinas de medidas alternativas y sustitutivas para realizar un mejor uso de las medidas justamente alternativas a la prisión preventiva. Impulsamos esta clase de iniciativas, apoyamos el reclamo de la defensa y esperamos que se resuelva pronto y a favor del pedido que está haciendo la defensa.